Hola compañeros, hoy vamos a ver qué tan fácil es aprender los casos de factorización. Vamos a comenzar con el primer caso, que es factor común. Entonces vamos a escribirlo. Factor común. El factor común es el caso más fácil de identificar. ¿Por qué? Porque necesitamos ver tanto letras como números que se repitan en una expresión. En este caso vamos a tener un ejemplo que va a ser x menos x al cubo. Si observamos, la letra que se repite en este caso es la x. Tenemos x a la 1 y x al cubo, pero nosotros vamos a sacar como factor común la x que tenga menor exponente, que en este caso ¿cuál va a ser? X a la 1. Ese es nuestro factor común. Abrimos paréntesis y lo vamos a decir. ¿Qué número o qué cantidad yo debo poner dentro de los paréntesis de forma tal que cuando la multiplique por la expresión que está afuera me dé exactamente el primer término que yo tengo aquí? Si nosotros observamos, el primer término va a ser el 1. ¿Por qué? Porque cuando multiplicamos x por 1 me da como resultado x. Ahora podemos ver que este es el signo de la otra expresión. Si colocamos x al cuadrado, al multiplicarlo por x, vamos a tener x al cubo. Entonces, de esta manera queda factorizado y hallamos el factor común en esta expresión. ¿Ven qué sencillo es? Podemos tener otro ejemplo. Si yo tengo x por y más x al cuadrado y, vemos que en este caso tenemos que tanto la x como la y se repiten. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a observar cuál es la variable de menor exponente. En ese caso tenemos que la x es x a la 1 y la y se repite con el mismo exponente. ¿Qué quiere decir? Nuestro factor común va a ser xy. Abrimos paréntesis nuevamente. Lo que vamos a decir es qué cantidad debo colocar dentro del paréntesis de forma tal que cuando se multiplique por xy me dé exactamente la expresión que yo tengo aquí. Observamos que es nuevamente el 1. Más, ¿qué cantidad debo colocar aquí de forma tal que cuando la multiplique con la expresión que está fuera del paréntesis me dé exactamente esta expresión? Vemos que tenemos x a la 1. Entonces necesitamos otro x para que cuando la multiplique sumemos los exponentes. Vamos a tener x. ¿Por qué? Porque x por x me da exactamente x cuadrado y. Bueno, ahora vamos a tocar otro caso de factorización. También es muy sencillo, que le llamamos diferencia de cuadrados. En la diferencia de cuadrados tenemos dos expresiones. Ambas expresiones le podemos extraer raíz cuadrada, pero en la mitad de esas expresiones pues tenemos un signo menos, por eso le llamamos diferencia. Si observan, x cuadrado menos y cuadrado son dos expresiones que están elevadas al cuadrado, dos variables, y en la mitad tenemos un signo menos. Lo que nosotros necesitamos hacer es extraer la raíz cuadrada de cada uno de los términos. Lo que quiere decir que la raíz cuadrada de x cuadrado va a ser x menos el mismo signo. La raíz cuadrada de y al cuadrado va a ser y. ¿Qué hago para terminar la diferencia de cuadrados? Pues debo multiplicarlo por su conjugada. ¿Qué quiere decir? La misma expresión pero con signo contrario. X más y. Y así obtenemos la factorización utilizando diferencia de cuadrados. También se nos puede presentar un ejemplo donde tengamos números y letras involucradas. Como por ejemplo, 4x cuadrado menos 9. Sigue siendo una diferencia de cuadrados y vamos a comprobarlo. Si tomamos el primer término, vemos que podemos hallar la raíz cuadrada de este término. Porque 4x cuadrado, su raíz cuadrada va a ser 2x. Entonces, dentro del paréntesis observamos 2x y la raíz cuadrada de 9 pues es 3. Luego
hacemos el mismo procedimiento. Repetimos la misma expresión, pero con signo contrario. Así tenemos la diferencia de cuadrados. Otro caso que es muy común es la diferencia de cubos. Esta diferencia de cubos, la diferencia de cubos la van a encontrar de la siguiente manera. Si tenemos una variable elevada al cubo menos otra variable elevada al cubo. En la diferencia de cubos, si nosotros observamos, tenemos una variable elevada al cubo y tenemos menos otra variable también elevada al cubo. En este caso, ¿cómo se resuelve este caso de factorización? Pues lo que vamos a decir es lo siguiente. Anteriormente teníamos x al cuadrado y les extraíamos la raíz cuadrada. Ahora tenemos x al cubo, pues vamos a extraer la raíz cúbica. Lo que quiere decir es que cuando decimos raíz cúbica de x, pues esa es la primera que debe ir aquí. Menos la raíz cúbica de y, es la segunda. Ahora, el siguiente paréntesis, pues va a ser este primer término elevado al cuadrado, más el primer término por el segundo. Y el segundo término elevado al cuadrado. Y así tenemos la diferencia de cubos. Hay otro caso que es el cubo de una diferencia, que este no lo podemos confundir con este. Entonces vamos a ver el cubo de una diferencia. Tenemos x menos y todo al cubo. El cubo de una diferencia, cuando estamos hablando del cubo de una diferencia, estamos hablando de x menos y todo al cubo, o podemos leerla como el cubo de x menos y. ¿Cómo podemos factorizar este caso? La factorización, no el desarrollo del binomio. Ese es un binomio y muchas veces lo expandimos de acuerdo al binomio de Newton. Pero la factorización es expresarlo en sus mínimos factores. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, vamos a dar un ejemplo antes de abordar este. Si yo tengo x al cubo, quiere decir x por x por x. Lo que yo observo es la base. Y la base me dice este exponente me dice cuántas veces tengo que repetir la base. En este caso, tenemos que toda la base es x menos y. Entonces lo que me dice es, debo repetir 3 veces x menos y. En este caso, decimos x menos y por x menos y por x menos y. Y así queda factorizado el cubo de una diferencia. Bueno, también, si a nosotros nos piden expandir el binomio, pues para expandir el binomio tendríamos que hacer o bien aplicar el binomio de Newton o multiplicar cada uno de estos polinomios. No podemos confundir. Expandir el binomio es expresarlo de la siguiente manera, como el cubo del primero menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo lineal, más 3 veces el primero lineal por el segundo al cuadrado, menos el segundo al cubo. Esto se llama expandir el binomio, pero esto se llama factorizar. También tenemos un caso que se deriva, lo que es el cubo de una suma, que se puede hacer de la siguiente manera. Si tenemos el cubo de una suma, es escribirlo de esta manera, como x más y todo al cubo, que en este caso sería x más y por x más y por x más y. Y aquí tendríamos la factorización del cubo de una suma. Otro de los casos que vamos a ver, que siempre se nos aparece. Ese caso es muy común. Vamos a tenerlo tanto si en esas expresiones
cuando ustedes estén viendo funciones en los dominios, cuando estén viendo límites algebraicos, ese caso va a ser uno de los que más va a aparecer en el camino, que se llama trinomio de la forma. Trinomio de la forma. Y ustedes me van a preguntar, ¿cuál forma? Son todas las expresiones que tengan esta forma. Ax cuadrado más bx más c. ¿Sí? Esa es la forma. ¿Qué quiere decir? En esta se nos van a presentar dos casos. El primer caso, caso 1, que se nos van a presentar cuando a es igual a 1. Y el otro caso va a ser cuando a es diferente de 1. Tienen unas maneras muy similares de resolverlo, pero cambian un poquito. Ahora vamos a dar un ejemplo del trinomio de la forma. X cuadrado más, tenemos 15x más 14. En este caso, primero vamos a identificar cuál es el valor de a. Observamos que a es el coeficiente que acompaña a la variable cuadrática. A va a ser igual a 1. Entonces, ¿qué debemos decir? Para este caso debemos buscar dos números que al multiplicarlos nos den 14, pero cuando los sumemos o los restemos me den 15 como resultado. Primero, sabemos que para factorizar debemos expresarlos en sus mínimos factores. Esos van a ser los dos factores. ¿Qué cantidad debe ir al principio? Pues va a ser la raíz cuadrada de x cuadrado. O sea que ese va a ser x y esa x la repetimos, la colocamos en ambos paréntesis. Luego, buscamos los números. En ese caso, tenemos 14 y tenemos el 15. Entonces, ¿qué cantidad cuando yo la multiplique me va a dar 14 y sumado restado 15? En este ejemplo, nosotros observamos que primero tenemos x cuadrado y a x cuadrado le sacamos raíz. Entonces, al extraer la raíz me daría x y esta misma x se repite en los dos factores. Pero necesitamos buscar los dos números que al multiplicarlos me den más 14 y sumado restado me den más 15. En este caso, los números van a ser 14 y 1. Lo que debemos verificar siempre es que cumplan la condición de signo. ¿Cuál es la condición de signo? Más 1 por más 14, pues me da más 14. Y más 1 más 14 me da más 15 como resultado. Bueno, ustedes dirán, pero profe, ¿qué yo debo hacer si yo no encuentro los números? ¿Cuál es el procedimiento matemático para siempre hallarlos? Entonces el procedimiento matemático es tomar el 14, que es el término independiente, 14, y descomponerlo en sus factores primos. ¿Cuáles son los factores primos? Yo empiezo a dividir por el primer número primo que yo encuentre. El primer número primo en este caso es el 2. Entonces podemos dividir 14 dividido entre 2. Yo veo que 14 dividido entre 2 me da 7 como resultado. Me detengo un momento para verificar las condiciones. Entonces digo, tomo estos dos números y yo digo, 2 multiplicado 7 me daría 14. Pero yo tomo el 7 y el 2, cuando lo sume o cuando lo reste, no me daría el 15. Entonces, ¿qué debo hacer? Continuar con la descomposición en factores primos. Ahora, el 7, ¿por qué número primo puedo dividirlo? Pues por el mismo, por 7. Entonces, 7 dividido entre 7, observo que me da 1 como resultado. Tomo estos factores y digo 2 por 7, 14. Entonces comparo esa cantidad con el último número que tengo aquí y miro que 1 por 14 me da 14 y 1 más 14 obtengo el 15. Entonces ese es el procedimiento matemático para siempre. Siempre lo podemos hallar por ese procedimiento y no necesariamente por inspección o por tanteo. Otro de los casos que tenemos es cuando a es diferente de 1. Como ejemplo, vamos a tener 2
x cuadrado más 15x más 7. Lo primero que hacemos es identificar el valor de a. A en este caso vale 2. Como a vale 2, entonces necesitamos hacer un procedimiento de forma tal que podamos factorizar esa expresión algebraica o ese polinomio. Primero, déjame por favor, voy a borrar esa parte para tener más espacio. Vamos a escribir ese mismo ejercicio a este lado. 2x cuadrado más 15x más 7. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Lo primero que nosotros debemos observar es cuál es el valor de a. Y ese valor de a vamos a multiplicarlo por toda la expresión. Pero vamos a seguir estos pasos. Tenemos el 2. Sabemos que 2 por 2 me da 4. Pero también podemos escribir 2 al cuadrado, que es igual a 4. Pero si tenemos 2 al cuadrado con x al cuadrado, eso es lo mismo que escribirlo 2x todo al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo multiplico el 2, puedo escribir esta expresión de esta manera. Entonces voy a escribirla de esta manera, diciendo 2x todo al cuadrado. Ahora, ese mismo 2 debo multiplicarlo por el siguiente término. El siguiente término sabemos que es 15x, pero esta vez la multiplicación la vamos a dejar indicada. Y el 2 va a ocupar el lugar del 15. Más 15, y lo dejo indicado, 2x. Pero el tercer término, si lo multiplico, igual que el primero. Entonces tenemos que 2 por 7 me daría 14. Pero ahora me dicen ustedes, profe, si no es una ecuación, yo voy a multiplicar por una cantidad, ¿y qué sucede con la expresión original? Lo que debemos hacer es, como es una expresión algebraica, si yo multiplico por una cantidad, debo dividir por la misma cantidad, para no alterar la expresión. Quiere decir que aquí vamos a dividir por 2. Cuando ya tenemos la expresión de esta manera, lo que hacemos es devolvernos al caso 1. El caso 1 me dice, voy a buscar dos números que al multiplicarlos me den 14 y cuando los sume los reste me den 15. Bueno, nos devolvemos de la siguiente manera. Tenemos paréntesis y paréntesis. El primer término que va a ir dentro del paréntesis es la raíz cuadrada de esta primera expresión. Entonces la raíz cuadrada de todo esto sería 2x. Recuerden que ese 2x lo repetimos. Luego vamos a buscar los dos números que al multiplicarlo me den 14 y cuando los sume los resten obtenga el 15. Si observamos el ejemplo anterior, esos números ya los habíamos hallado. Sabemos que los números son más 1 y más 14. Recuerden, todo esto está dividido entre 2. Entre 2. Pero, ¿será que ahí está totalmente factorizado? No, porque ahí aún tenemos el factor común. El factor común entre los números. Observamos cada una de las expresiones que están dentro de los paréntesis y vemos si podemos factorizar, hallar factor común entre los números. Vemos que entre 2 y 1 el factor común es 1. Entonces no hay necesidad de factorizarlo. En el segundo paréntesis tenemos 2 y 14. El factor común sería 2. Porque es el máximo común divisor. Ese es el factor común. Luego, esta expresión la podemos escribir como 2x más 1, que multiplica 2 como factor común. Listo. Vemos que tenemos el factor común, que en este caso es el 2. Sacamos el 2 como factor común y observamos que me queda x más 7. Y todo esto va a estar dividido por 2. Puedo simplificar. Entonces la expresión final me va a quedar 2x más 1 factor de x
más 7. Así se factoriza. Bueno, ahora vamos a hacer unos ejercicios de refuerzo, donde vamos a ver ejercicios individuales o la combinación de varios ejercicios, varios casos de factorización a la vez. ¿Qué es lo importante? Lo importante es saber que cuando uno tenga una expresión, no necesariamente yo necesito aprenderme cada uno de los nombres de memoria. Yo lo que necesito es saber cómo puedo factorizar, expresar esos términos en su mínima expresión. Ahora vamos a borrar. Vamos a tomar como ejemplo. Aquí vamos a aplicar varios casos. Yo tengo x menos x al cubo. Esto es muy parecido al principio. Pero aquí vamos a factorizarlo completamente. Lo que quiere decir que cuando tenemos una expresión como esta, un ejemplo, lo primero que vamos a verificar es si cumple el factor común. El factor común, claro, aquí hay un factor común. ¿Por qué? Porque se repite la x en las dos expresiones, en todas las que encontremos. En ese caso, el factor común, ¿cuál sería? X a la 1. Le damos x a la 1 como factor común y decimos qué cantidad debo colocar dentro del paréntesis de forma tal que cuando la multiplique con x me dé exactamente x. Sabemos que es el 1. Ahora, menos, ¿y qué cantidad debo colocar dentro del paréntesis que cuando la multiplique con x me dé exactamente x al cubo? Sabemos que es x al cuadrado. Pero si empezamos a observar y a revisar cada uno de los casos de factorización, vemos que dentro del paréntesis tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces, para que quede totalmente factorizado, debemos expresarlo en sus mínimos factores. ¿Podemos seguir factorizando en esa expresión? Claro que sí. ¿Cómo podemos escribir? Tenemos que la x ya está factorizada, pero lo que está dentro del paréntesis encontramos una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados, recuerden que decíamos la raíz cuadrada del primero, 1, menos la raíz cuadrada del segundo, x. Y esta misma expresión la repetimos en su conjugada. Lo que quiere decir es tomar la misma expresión pero con signo contrario, 1 más x. Y así estamos combinando dos casos a la vez y sabemos que llegamos a la mínima expresión.